son cosas nuevas. No, pelados somos desde hace tiempo, pero que son cosas nuevas que tengamos un día. No voy a tocar la mesa porque a Sunil la pone nerviosa que yo mueva la mesa de mármol. Ella ve... Tú arrimas el pizarrón y veo que te vas a caer ahí en cualquier momento. No es por el mármol que tú lo ves. Yo pensé que lo veías dentro de los gastos de... La idea que tenemos de no creerlo. Este es el temario. Vamos a seguir con Vargas Llosa, la tía Julia y el escribidor. Y entramos en esto. Era un tema pendiente, hoy es difícil arrancar, pero vamos a arrancar. Era un tema pendiente que tenía con ustedes de introducir el capítulo 16 de este libro. ¿Por qué? Entre otras cosas por lo que empezamos a decir el otro día, porque una novela no es un cuento, es decir, un cuento que se agota en X cantidad de tiempo, en X cantidad de sesiones. Los viejos sobrevivientes de talleres anteriores saben que con un cuento de Benedetti podemos haber estado 4 sesiones, 5 sesiones metiéndole cosas, ¿sí? Pero aún así, digo, se agota en un determinado momento. Pero una novela es mucho más que eso, siendo dentro de la narrativa, digo, va a tener de los elementos de la novela, dentro de los elementos de la novela, vamos a tener de pronto más de un narradores, varios personajes, el espacio en el cual se desarrolla, que pueda ser más amplio que el del propio cuento, y que el tiempo pueda abarcar, es decir, tenemos novelas que abarcan 100 años de soledad, es decir, que abarcan varias generaciones y 100 años. Entonces, traer eso a un taller implicaba, entre otras cosas, un poder de síntesis del que carezco, sobre todo cuando se trata de cosas muy apreciadas. Y otro de los aspectos que tenía era que lo tenía el libro en formato digital, pero no lo tenía en papel. Y comentario íntimo, lo salí a buscar, pero no salí a buscar cualquiera, sino que salí a buscar la edición en la que yo había leído esto y la encontré. Y Maldonado está tan grande, y como todo pasa por Maldonado, Mercado Libre me dijo que había un libro de estos en Maldonado y lo encontré en Maldonado. 295 pesos. 295 pesos. Y es casi la misma edición que yo recuerdo de la que leí. Y es decir, lo que cambia es la contratapa. En la contratapa, la que yo recuerdo era una cara de Mario Vargas Llosa con muy pícaro, muy risueño, y en esta está risueño pero medio de costado. Pero muy pocas diferencias. Muy pocas diferencias. Discúlpeme. ¿Qué memoria? Era un libro, yo tengo por característica cuando un libro me gusta releerlo, lo cual según García Márquez dice que el que relee no lee, lo cual yo considero que es una falacia, es decir, porque yo no soy el mismo, ¿cierto? Yo no soy el mismo. ¿Sí? ¿Cuál es la importancia de que sea la misma edición? Eso no es una importancia, es una tara. E involucra a por lo menos 3 personas aquí presentes, es decir, a mi suegro, a mi esposa y a mí mismo. Es decir, ese libro era de mi suegra, me lo había dado en una edición igual que esta. Y en determinado momento una amiga de mi suegra se enferma, entonces me lo pide, se va ese libro y después no vuelve más. Cosa que pasa habitualmente con el libro. Entonces me propuse conseguir la misma edición.
Me propuse conseguir la misma edición, nada más que eso. Y conseguí una edición, lógicamente usada, estamos hablando de un libro de 1978, que yo lo debo haber leído más o menos en esa misma época, después de que lo terminó de leer mi suegra, me lo debe haber pasado. Entonces estoy hablando de un libro que me acompañó durante varias décadas hasta que un día se fue y me dejó sin él y ahora volvió. No es el mismo, pero yo no sé... se presta más. No se presta más. ¿Por qué no? Capaz, y en la ruleta de la vida capaz que después vuelve el de Vargas Llosa con la cara de pícaro en la contratapa. Pero no deja de ser una tara. Respondí a la pregunta de Satélite. Sí. Nada. Pensé que tenía un A ver, que yo no conocía. si nos juntamos entre todos tenemos varias taras, ¿no? Es decir, pero sepan que yo tengo... No son taras. Son María, dice su nieta. Creo que tiene razón. Bueno, cámbienle la palabra, son un TOC. Son un TOC. Trastorno obsesivo compulsivo. El otro día le expliqué a un amigo, también integrante de nuestra familia, que era un trastorno obsesivo compulsivo. Dice, ¿qué es un TOC? Digo, ¿viste cuando cerraste y te fuiste hasta la mitad de la cuadra y volviste a revisar? Eso es un TOC. Bueno, entonces me entendió lo que era un TOC. Identificaste de quién era. Muy bien. Hechas todas estas prevenciones, que ahora dispongo del libro en papel, y se lo puede llevar quien quiera y traerlo a la próxima sesión. No hay problema ninguno. ¿Va? Elementos de la narrativa, tiene trama, tiene narrador, tiene personajes, espacio y tiempo. En el cuento son cortos, son pocos. En la novela no tiene límite. Primero que nada, ciertos aspectos que estuvimos manejando en nuestra comunicación mediante WhatsApp y en nuestra sesión anterior. Tenemos un elemento importante. Tenemos una edición en papel con una tapa, ¿cierto? Y una contratapa. Fantástico. La tapa particularmente nos presenta elementos que nos llevan al libro que está adentro. Nos presentan radioteatros. Nos presentan un curita flaco que está por ahí arriba, que es uno de los personajes que van a estar apareciendo en los radioteatros. Nos presentan un policía peruano, el sargento Lituma, que va a ser uno de los personajes que van a aparecer en los cuentos, que está dentro de la narrativa. Nos presentan un mulato, ¿cierto?, que aparece dentro de la narrativa. Y ahí vamos a la sesión pasada y a la anterior de abril, creo, donde veíamos fotos de el Mario Vargas Llosa, el Marito o el Varguitas, que va a ser uno de los narradores. ¿Y esa seña? Sí. Señas subrepticias con las manos, ¿cierto? En cuentos en la Alemania nazi, dice, iban dos en el ómnibus y las manos adentro de las gabardinas y iban moviéndolas. Dice, ¿y esos dos? Dice, esos dos son sordomudos y están haciendo cuentos políticos, es decir, para que no se viera. Veíamos fotos de Mario Vargas Llosa y de Julia, la tía Julia que era hermana de la esposa del tío Lucho y que se había divorciado en Bolivia y venía a Lima a descansar y a buscar un nuevo marido, y que termina casándose con la promesa del clan, que era Mario Vargas Llosa. Y vimos fotos de la que va a ser la esposa de él, la prima, con la que luego se va a casar. Por lo tanto, en la última página de la novela,
que lo va a decir, el narrador va a decir: cuando llegué a la casa de la tía Olga y el tío Lucho, ¿ah? Paréntesis, que de mis cuñados habían pasado a ser mis suegros. Él se había casado con una hermana de la tía Olga y luego de divorciarse de la tía Julia se casó con una hija de Lucho y de Olga. Entonces, que de mis paréntesis, que de mis cuñados habían pasado a ser mis suegros, me dolía la cabeza, me sentía deprimido. Última página. Fue sobrino, fue cuñado y fue yerno. Rodando. Pasó. Bien, pero en nuestras comunicaciones a través del WhatsApp hablábamos de paratexto, y estamos hablando de paratexto desde hace mucho tiempo en este taller, y el título de la novela es un paratexto. No forma parte del texto, pero es un enunciado, la tía Julia y el escribidor, que algo va a hacer referencia al texto que voy a leer. Pero estuvimos viendo que dentro del paratexto también existe el peritexto, aquellos elementos que están físicamente pegados al texto principal dentro de un mismo volumen, la portada y la contraportada. Es decir, capaz que dentro de mis taras estaba que yo quería hablarles a ustedes del peritexto y que nos íbamos a referir a esta edición y a esta carátula que me va a llevar a mí a ciertos cuentos que están adentro. Y el epitexto, elementos que aunque forman parte del paratexto no están unidos físicamente al texto en el libro, circulan libremente en un espacio más amplio. Es decir, cuando hablamos de la novela y hablamos de estas fotos de la tía Julia, ¿cierto? Que hablamos de su esposa, que es Patricia, la prima Patricia. Cuando vemos las fotos de la tía Julia y cuando vemos las fotos de Patricia, cuando vemos un reportaje a Vargas Llosa, ¿sí? No estamos en presencia del texto de la tía Julia y del escribidor, pero sí estamos en presencia de paratextos, elementos que acompañan a ese texto, y particularmente el epitexto, elementos que aunque forman parte del paratexto no están unidos físicamente al texto del mismo libro, circulan libremente en un espacio más amplio. Y pueden ser públicos o privados, puede ser una colección de cartas de Vargas Llosa que nos explica esto. Pero la gran pregunta es, y acá tenemos que pensar también como lo planteó Vargas Llosa en algunos de sus trabajos sobre Madame Bovary y demás, ¿cuánto influencia la industria editorial, cuánto influencia el nombre del autor para que nosotros estemos trabajando esto hoy? Está bien, el taller se llama Literatura y Fútbol, y Escasio eligió un texto y lo trajo y lo tiró ahí arriba. Pero hoy lo estamos trabajando y nos estamos divirtiendo porque estamos en presencia de un gran escritor, que nos puede llevar a confusión en muchos aspectos con la sencillez y soltura en que están planteadas las cosas, ¿sí? Pero si encontráramos este mismo libro escrito por otra persona hablando de una trayectoria personal de él, no sé si accederíamos a ello. Piénsenlo. Es un tema que aparece presente en muchas de las de trabajos, sobre todo en el trabajo de la Eulogía Perpetua de Vargas Llosa sobre Madame Bovary, plantea ese tema de esa difusión editorial. Este es Julio Cortázar, un escritor argentino, y muy aficionado al boxeo. Dirán, hoy Leandro salió para cualquier lado y está bien, espérenme, en algún momento voy a llegar. Dice,
Y Cortázar dice, el boxeo es un enfrentamiento muy honesto, muy noble. Son dos destinos que se juegan el uno contra el otro, sin chance de diluir responsabilidades, como podría suceder en deportes colectivos. ¿No? Estamos en talleres de literatura y fútbol, nos gusta el fútbol, no nos gusta el fútbol, pero en un partido de fútbol es fácil decir, la culpa la tuvo el arquero que ayer no tuvo una buena noche y se comió 2 goles bobos. En el boxeo son dos destinos que se juegan, nos dice un aficionado, escritor, ¿no? Aficionado al boxeo, escritor muy bien formado. Son dos destinos que se juegan el uno contra el otro sin chance de diluir responsabilidades. Boxeo, fantástico. Acá tenemos a Cortázar en el gráfico, en el Luna Park, que era el templo del boxeo. El promotor era Tito Lecture. Era toda una figura. Y el gráfico lo invita en 1973, el 7 de abril de 1973, lo invita a ver una pelea. Hacía 22 años que Cortázar estaba en Europa, que no había pasado por el boxeo argentino, lo invita a ir al Luna Park y es el campeón argentino Miguel Ángel Castellini, venció por puntos a Doc Holliday. Ustedes saben lo que es vencer por puntos y vencer por nocaut. Por nocaut le pega uno al otro y lo tira al piso. Por puntos es mucho más subjetivo. Hay un jurado, hay jueces, ¿sí? Incluso el que está subido arriba del ring, que le da puntos a uno y a otro. Y entonces cuando termina la pelea, se suman los puntos y dice ganó fulano por puntos. En esa pelea, Miguel Ángel Castellini venció por puntos a Doc Holliday. 7 de abril de 1973. Dice, un triunfo con algunas nubes. Miren la prosa de Cortázar hablando de boxeo, ¿no? Un triunfo con... ¿Por qué estoy introduciendo esto? Por lo que vamos a ver después. Un triunfo con algunas nubes. Como es lógico, el público fue a ver ganar a Castellini. No sabemos nada de box, pero hay aficionados al box, ¿sí? Fueron a ver, ¿qué? A ver ganar al boxeador argentino. Peleaba contra un boxeador americano, ¿sí? Quería que ganara. Como también es lógico, Castellini ganó. 2 aseveraciones. La única cosa ausente en tanta lógica fue lo que justifica y da su auténtica belleza al deporte: la alegría. Me reconozco como hincha de Peñarol, que Peñarol últimamente no me da ninguna alegría, salvo cuando termina el partido. Cuando termina el partido siento una alegría infinita. Siento una gran angustia en los 90 minutos que no terminan de pasar nunca, después de que Peñarol decide hacer un gol faltando 5, por ejemplo. Y lo está haciendo últimamente. Entonces, la alegría del juego, y los ve a los propios jugadores, vean el fútbol uruguayo, consuman fútbol uruguayo, y van a ver jugadores que no tienen alegría para jugar. Están tensionados por un montón de motivos, lo cual es lógico, viven en Uruguay entre otras cosas, ¿no? Y ¿qué pasó? Ustedes también viven en Uruguay y están tensionados por un montón de cosas. Y no muestran esa alegría. Y Cortázar me lo mostró en 3 oraciones. Es decir, me dijo, como es lógico, el público fue a ver ganar a Castellini. Es decir, es lógico, fuiste a ver esto. Perfecto. Como también es lógico, Castellini ganó. Parece que estuvieran hablando de Peñarol. Fuimos a ver ganar a Peñarol, como es lógico, ganó. La única ausente en esa lógica fue lo que justifica y da su auténtica belleza al deporte: la alegría. Estamos hablando de un escritor. Es decir, si fuera Bilardo o fuera Escaso, lo que diría sería, lo único importante es ganar. No. Cortázar dice, lo único importante es la alegría. La alegría. La alegría. A la victoria del argentino le faltó todo, salvo la fuerza del punch. Y ni siquiera el punch, el golpe, pudo definir una situación que por lo menos 2 veces se volvió crítica para Doc Holliday. Es decir, lo tuvo para tirarlo y no lo pudo tirar. Fue una victoria chata, sin nada que permitiera festejarla como se esperaba.
frente a Castellini hubo un hombre que en buena ley deportiva merecía los aplausos que tan sin ganas cosechó el vencedor. Una crítica demoledora. No es de alguien del medio, no es del medio boxístico. Es un escritor aficionado al box, repito, si no se puede malinterpretar esto, es un escritor aficionado al box que dice que la victoria fue chata. Pero Doc Holliday fue además otra cosa, el símbolo amenazante del futuro. Me detengo más en el escritor, en su prosa y lo que me está describiendo. Doc Holliday, es decir, el retador, el que venía a pelear contra el argentino, fue además otra cosa, el símbolo amenazante del futuro. Si Castellini no aprende todo lo que le falta aprender, de nada le vendrán las interminables instrucciones que le gritaba Ringo Bonavena. Parece que lo dirigía Ringo Bonavena. En la actualidad no faltan los Doc Holliday a la espera de su hora y algunos, además de la alegre y clara técnica yankee, tienen punch. Cualquiera de ellos puede malograr la carrera de Castellini si éste no se decide a convertir la potencia física en ese mecanismo más complejo y eficaz que define a los grandes boxeadores y que da a sus victorias el esplendor que tanto faltó anoche. Julio Cortázar, 1973. Probablemente ni Ringo Bonavena, ni Tito Lectoure, ni Castellini hayan leído esta crónica. Pero esta crónica, más allá de sus valores literarios, desde el punto de vista del deportista, era descalificadora. Es decir, estás cometiendo errores de novato y se te acaba el tiempo frente a retadores que van a venir con una alegría, con un punch que tú no tienes. Entonces, si tú no desarrollas eso, muy bien. Nos vamos a encontrar acá, en la siguiente imagen, con una imagen de un knockout. Mohamed Ali, el que está en el piso es Sonny Liston, y este combate se desarrolló el 25 de mayo de 1965, y en este combate Mohamed Ali gana por knockout, y eso es un knockout cuando el otro no se puede levantar en la cuenta de 10, gana por knockout a Sonny Liston. Este texto no es de Cortázar, sin embargo Cortázar lo va a decir en un artículo que se llama Aspectos del cuento. Y miren lo que dice: la novela siempre gana por puntos, mientras que el cuento debe ganar por knockout. Es decir, ¿por qué toda esta perífrasis de ir buscando para llegar a esto? Es decir, ¿qué es la novela ganando por puntos? Para ganar por puntos yo necesito tiempo, trabajar la novela, recordar el personaje que me aparece en la página 68. ¿Quién es este que está? Entonces volver 2 páginas para atrás para reinterpretar la idea de quién era. ¿Y cómo me termina conquistando la novela? ¿O cómo me termina por puntos? Es decir, es un proceso acumulativo. En cambio, el cuento, me dice Cortázar, que no es Cortázar el que lo va a escribir, Cortázar lo va a citar. Cortázar, el cuento debe ganar por nocaut. Incluso el caricaturista, con muy buen tino, pone a 2 aficionados al boxeo y escritores, Hemingway y Cortázar. No sé quién es el autor, pero son frases de boxeo. Encontré una página, acá está firmada, pero Hemingway y Cortázar, y en los guantes ambos tienen una pluma, ¿cierto? Está bueno. Gracias, era para ustedes. ¿Qué dice Cortázar de todo esto? El artículo se llama, o el ensayo más que un artículo,
se llama Aspectos del cuento. Miren con qué otra cosa que lo compara. Para entender el carácter peculiar del cuento, se le suele comparar con la novela, género mucho más popular y sobre el cual abundan las preceptivas, es decir, que hay normas sobre las novelas y demás. Él está radicado en Europa y dice que en Europa se cultiva mucho más la novela que el cuento, no. En cambio en Latinoamérica es mucho más común el cuento. Se señala, por ejemplo, que la novela se desarrolla en el papel y por lo tanto en el tiempo de la lectura, sin otro límite que el agotamiento de la materia novelada. Miren qué lindo. El agotamiento de la materia novelada. Es decir, el escritor va a decir, el autor va a decir en determinado punto, terminé de contar lo que quería, tuve todo este espacio, todo este papel para contarlo y lo terminé. Por su parte, el cuento parte de la noción de límite y en primer término del límite físico, al punto que en Francia, cuando un cuento excede las 20 páginas, toma ya el nombre de nouvelle, género a caballo entre el cuento y la novela propiamente dicha. Y miren la analogía que hace Cortázar entre el cuento y la novela y dos otros aspectos que nosotros también conocemos, dos otras formas artísticas que también conocemos. Dice, en ese sentido, la novela y el cuento se dejan comparar analógicamente con el cine y la fotografía. Volvamos a la fotografía esta de acá. Esta fotografía de ahí es un cuento, es el impacto. ¡Pac! ¿Qué me está mostrando? Me está mostrando ese momento en el cual cayó. No es la secuencia por la cual, luego de tantos minutos o de tantos rounds, esto sucedió en el primer round. Pero de tantos minutos, después de tantos golpes, pasó esto. No, esto es, ¡pum!, el golpe. Terminó. Me muestra la exuberancia física de este ser excepcional, de Mohamed Ali, y la exuberancia física también del derrotado, pero caído. Es decir, no hay duda sobre lo que pasó ahí. Pero es nada más que eso, no es toda la secuencia de lo que me está mostrando. Les traje una secuencia de fotos aquí. ¡Ah, qué lejos que quedaste ahí! Ahí tienen a los Beatles visitando a Ali. Ahí tienen a los Beatles. Es que tienen 20, tanto unos como otros tienen 21 años, ¿no? 1963, John Lennon 1942, es decir, unos y otros tienen 21 años. Las caras de gurises, Ali, joven. Estas fotos son de unos meses antes que la otra. Esta es de 18 de febrero de 1964. Todavía se llama Cassius Clay. Todavía se llama Cassius Clay. Va a pelear contra Sonny Liston, ¿sí? Está preparándose para pelear contra Sonny Liston. Le va a ganar por puntos. Luego va a tener la otra pelea, la que vimos antes, y va a ganar por nocaut, ¿sí? Fíjense la secuencia de fotos que se sacaron los Beatles con Mohamed Ali. Todas las cabezas, el corte de pelo que ustedes recuerdan, las caritas de gurises chicos que tenían, ¿no? Bueno, y ahí los tienen. Cada foto es una imagen, es decir, me centro en lo que Cortázar nos está diciendo. Cada foto es una imagen y esa imagen es potente, es decir, me deja la idea de qué fue lo que pasó. Si tuviera una grabación con sonido de ese encuentro, los Beatles llegaron. Este comentario lo hace un periodista del New York Times que estaba en Miami y que acompaña a los Beatles a esta reunión con Cassius Clay. Los Beatles llegan,
no tenían muy claro qué era lo que iban a hacer, sabían que se iban a sacar unas fotos, no estaba todavía preparado Cassius Clay, entonces ellos rezongan que se van a ir, que no tenían tiempo para perder, que se iban. Los hacen pasar a un camarino para esperar, y de repente aparece él a buscarlos, dice, vamos a hacer dinero, les dice. Los dos tenían claro qué era lo que estaban buscando, es decir, publicidad, difusión. Vamos a hacer dinero. Hacen estas fotos, estas que ustedes están viendo, se van los Beatles, es decir, con ese buen humor y ese desparpajo que tenían estos gurises, ¿no? Se van los Beatles y Cassius Clay pregunta, ¿quiénes eran estos mariquitas que no tenía real conocimiento? Es decir, piensen en un boxeador y no le había llegado la música de él. Es decir, me sentí verdaderamente representado con esto, de decir, bueno, la foto me muestra una cuestión. Si hubiera tenido una cámara siguiéndolo y hubieran quedado registrados los diálogos como este periodista en su versión, Lipkin de apellido, contó, la novela es completamente diferente de lo que me está mostrando esta imagen de familiaridad y de gusto compartido y de algarabía entre muchachos de 21 años, ¿sí? Pero piensen también en un boxeador profesional que tenía que pelear una pelea, que está haciendo... Y si ¿estos quiénes son? ¿Me lo trajiste? Me gustaba esa idea para planteársela. Sigamos con Cortázar, siempre y cuando encuentre mis lentes. Acá está. Mientras está hablando de la foto y la capacidad las ganas que tengo yo de pelear hoy, no sé. No sé si ustedes han oído hablar de su arte, está hablando de Cartier-Bresson, y dice, no sé si ustedes han oído hablar de su arte a un fotógrafo profesional. A mí siempre me ha sorprendido el que se exprese tal como podría hacerlo un cuentista en muchos aspectos. Es decir, esa foto que es capaz de contar con ese impacto del momento. Mientras en el cine, como en la novela, la captación de esa realidad más amplia y multiforme se logra mediante el desarrollo de elementos parciales acumulativos que no excluyen, por supuesto, una síntesis que dé el clímax a la obra en una fotografía o en un cuento de gran calidad. Se procede inversamente, es decir, que el fotógrafo o el cuentista se ven precisados a escoger y limitar una imagen o un acaecimiento que sean significativos, que no solamente te valgan por sí mismos, sino que sean capaces de actuar en el espectador o en el lector como una especie de apertura, de fermento que proyecta la inteligencia y la sensibilidad hacia algo que va mucho más allá de la anécdota visual o literaria contenidas en la foto o en el cuento. Me entusiasma mucho, ¿no? Pero ¿cuál es la idea? La idea me dice, no, en el cine voy siguiendo la secuencia, ¿sí? En la foto tiene un marco, lo que ve la cámara, lo que ve el ojo y el momento preciso. Y eso es todo. Bueno, eso es el cuento y eso es la novela. Y acá me va a decir esta frase. Un escritor argentino muy amigo del boxeo, es decir, que esta frase que ustedes encuentran como de Cortázar, Cortázar dice, un escritor argentino muy amigo del boxeo me decía que en ese combate que se entabla entre un texto apasionante y su lector, la novela gana siempre por puntos, mientras que el cuento debe ganar por nocaut.
pareció muy interesante para traer. Nosotros no somos de boxeo, pero entendemos que esto es el cuento es un golpe fuerte y directo. Es cierto en la medida en que la novela acumula progresivamente sus efectos en el lector, mientras que un buen cuento es incisivo, mordiente, sin cuartel desde las primeras frases. No se entienda esto demasiado literalmente, porque el buen cuentista es un boxeador muy astuto. Miren la metáfora que hace. El buen cuentista es un boxeador muy astuto y muchos de sus golpes iniciales pueden parecer poco eficaces cuando en realidad están minando ya las resistencias más sólidas del adversario. Tomen ustedes cualquier gran cuento que prefieran y analicen su primera página. Se sorprendería que encontraran elementos gratuitos meramente decorativos. Me pareció muy valioso traer a Cortázar. Cortázar, entre otras cosas, ahí estoy yendo para atrás por algún motivo, bien. Cortázar, entre otras cosas, que es capaz de inventarse dentro de una novela de él, un idioma. En el capítulo 68 de su novela Rayuela, se viene el verano. Sí. En el capítulo 68 de su novela Rayuela, fíjense que Rayuela, capítulos, qué contrasentido, miren. Rayuela, capítulo 68. Y el que lo clasificó para internet en una página que les recomiendo se llama Seba con S-E-B-A. Es una página donde van a encontrar cuentos con muchos orígenes. Dice, mini cuento, texto completo. ¿Qué quiere decir? Que ese capítulo es un texto completo. Que ese capítulo es un texto completo. Julio Cortázar tiene el principio y tiene el fin. Rayuela, capítulo 68. No es fácil de leer. Apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clébito y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sus talos exasperantes. Se inventa un lenguaje, yo no lo voy a poder transmitir, porque tiene una gran sensualidad y yo estoy apenas tratando de descifrar las palabras, cómo pronunciarlas. Pero en sí, cada vez que él procuraba relamar las cinco pelusas, se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que embulsionarse de cara al nóvalo, sintiendo cómo poco a poco las arnillas se espejunaban, se iban apeltronando, reduprimiendo, hasta quedar tendido como el trimalciato de ergomanía, al que le había dejado caer unas fílulas de cariconcia. Está hablando de una pareja, es decir, está hablando, yo no les puedo transmitir leyéndolo porque lo tienen que leer ustedes, porque este ser es incapaz de leerlo en voz alta. Les está transmitiendo en un lenguaje creado que se llama el glíglico. Lo acaba de inventar Cortázar para este capítulo de este libro. Les está a ver si podemos llegar. ¿Que cambia el orden de las letras, las palabras? No, en absoluto. Está inventando palabras. Pero es una pareja de amantes que está llegando al clímax. Entonces, Eso como que se entiende. de pronto, ¡eso! ¡Eso! Lo logré. Cortázar y yo.
la esterfurosa convulcante de las mátricas, la jadegollante embocapluvia del orgullo, los esproemios del perpajo en una sobrehumítica agopausa. ¡Evoé! ¡Evoé! Volposados en la cresta del Murelio se sentían Valpamar, Perlinos y Marios. Temblaba el troc, se vencían las marioplumas y todo se resolvigaba en un profundo pínice, en niolamas de arbutendidas gasas, en cariñas casi crueles que los ordopenaban hasta el límite de las gunfias. Es decir, ese hombre que nos contó que la novela era un combate de box que se definía por nocaut, dentro de su novela pone un capítulo que es autorreferencial, es decir, no busquen hacia otros lados. Es un golpe de nocaut, nos aparece algo para el que no estábamos preparados, para leerlo en voz alta menos que menos, pero por lo menos lo logramos entender. Todos aquellos que hayamos llegado a un paroxismo de este tipo podemos entender esas ganas de gritar evoé, evoé. Incluso hay palabras para definir. De tanto leer me quedé mal. Gitanjáforas. Me falta gitanjáforas. Esto que acabamos de leer, esas palabras inventadas, son gitanjáforas. Palabras, lo buscamos acá. Lo buscamos. Una gitanjáfora es un texto carente de sentido cuyo valor estético se basa en la sonoridad y en el poder evocador de las palabras, reales o inventadas, que lo componen. Hay palabras para todo, señores. Es más, gitanjáfora aparece acá. Esto que estamos leyendo acá, esto es Wimpy. Wimpy, Arthur N. García, un charlista radial montevideano que pasó por Buenos Aires, pasó por Argentina, luego vuelve acá, es director de la Imparcial, de varios medios. ¿Perdón? ¿El gusano loco? El gusano loco, proscripto en el Parque Rodó. Pero el gusano loco es, este cuento es del gusano loco. Acá está, el gusano loco. Y esta contratapa, que no es de esta edición, esta edición es de 1973 y esta es de 1953, nos dice: había nacido en Montevideo, su verdadero nombre era Arthur García Núñez. De muchacho vino con su madre a nuestra ciudad, Buenos Aires, una publicación argentina. Fue redactor de Imparcial, del Plata, y escribió varios cuentos. Y esto es una editorial que en el año 73 lo imprimió. Y Gitanjáforas habla de la capacidad humana de producir palabras. Dice Gitanjáforas: el loco que se cree Napoleón no se cree de ninguna manera mucho más de lo que suele creerse el cuerdo, solo que el loco manifiesta su presunta condición abierta y desinteresadamente. El cuerdo la disimula, porque al carecer de la seguridad de que el loco disfruta, teme verse frustrado en el juicio ajeno. Y lo que me dice es que el loco inventa palabras. Dice: el doctor Enrique Mouchet le oyó decir a una paciente como señoritas periodicasténicas, dentistas astojagménicas y leyes calusticias. Que los niños inventan palabras, va a decirlo por acá. También el niño que está más cerca de lo mágico inventa palabras. Entre otras muchas cosas está aquello de la vieja virueja, de pico picoteja, de pomporirá. Sí. En el terreno poético,
el único en el que se registra alguna tentativa más o menos honorable de meterle una cuña al horizonte que se aplasta contra el suelo de las horas y levantarlo para contemplar el día 367. Es decir, Wimpy me dice, bueno, meter una cuña y levantar al día. No hay ninguna necesidad de entender lo que se dice para desentrañar su contenido. Dijo Paul Eluard, el cisne de mi sangre se ha comido todas las grosellas del mundo. El cisne de mi sangre se ha comido los frutos rojos del mundo. Federico García Lorca, verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Más allá de ese placer estético que nos pueda dar leerlo, hasta en voz alta, no como el anterior que me costaba bastante, ¿sí? No está comunicando. Y viene, dice, imagínate el himno de Peñarol tocado. Gente parándose, gente abucheando. Provoca disturbio. Claro, lo dices antes. Miren lo que dice Wimpy con respecto a eso. Dice, no podría ser una solución en tanto que cuando se oye conversar a dos personas, tiéntase quien quiera que atienda a suponer que con la palabra, signo arbitrario y convencional, le llamó Whitney, y particularmente con las palabras a las que se le acordó una acepción, ya no puede decirse nada. Hola, ¿qué tal? Acá andamos, ya lo ve. Por allá, más o menos. Hoy bien, mañana regular, pero nos defendemos. Bueno, mientras haya salud, lo principal es la salud. Ah, seguro, salud hay una sola. Y una vez que se pierde, no se puede comprar con plata. Por eso le estoy diciendo. Uno de ellos se acomoda el diario debajo del brazo, el otro se tira para abajo las puntas del chaleco y hace una pequeña flexión para desincrustarse el pantalón de la entrepierna. Parece que se asentó el tiempo, ¿no? Hasta que no cambie el viento, no crea. Ahora, si cambia el viento, sí. Pero a mí, mire, no habiendo humedad, ¿no es cierto? Yo soy una persona que a mí la humedad me voltea. Sí, claro, la humedad es lo que tiene. Por eso le digo. Y cuando regresan a sus respectivas casas, los dos dicen lo mismo en la mesa. Hoy me encontré con fulano, charlamos como una hora de un mundo de cosas. Es preferible creer que el tipo cuando habla no dice nada, con lo cual solo se admite la inocuidad de las palabras actuales, que creer que algo se dice al hablar y el tipo no entiende, junto a lo cual habría que admitir una involución hacia el estadio de la bestialidad en el que todavía no se habían inventado las palabras. Fue Alfonso Reyes quien bautizó con el nombre de gitanjáforas a las palabras que no quieren decir nada. Cita el ilustre mexicano unos versos que decía siendo niño y cada vez que se enojaba el poeta Miguel Ángel Osorio, que también se llamó Ricardo Arenales o Porfirio Barbajó. ¿Ah? Y dice ¿perdón? No, una expresión. Sí, diga. No, una expresión que una tía que tú debiste conocer, una mamá enferma mental. Ella sabía francés, pero nunca supimos qué quería decir fue sao. Y hacía así cuando estaba un poco alterada y hablaba, fue sao. Su cuñada, profesora de francés, agotó los recursos buscándolo. Y bueno, y ahora cuando estaba explicando eso, Marita me dijo el secreto. Fue sao. Toda la explicación y te cortamos lo que estaba diciendo. Un cuento de doña Olga. Dice que la Tana se estaba muriendo. Entonces, que tenía una llave o alguna cosa que los que estaban ahí necesitaban usarla para abrir eso.
algo. Entonces, viendo la inconsciente, fueron a tomar aquello que ella tenía prendido. Y entonces la Tana dijo: San Antonio, grullalos a todos. ¿Ah? Probablemente la brusqueta quemada, ¿no? Es decir, de quemarlos a todos, pero lo que quedó, lo que se escuchó fue eso, es decir, grullarlos, es decir, pero debía ser lo que los quemara a todos, a los que tenían alrededor, que le venían a buscar eso que tenían aprendido. Lo cierto es que tienen unos imposibles de reproducir, la galindi, hundi, la hardi, handi, jafó. Y había un poeta, Mariano Brull, que hacía que lo recitasen sus hijas cuando iban de visita a la casa, componía versos como estos: filifama alave cundre, a la olalunia alífera, alveolea gitanjáfora, esa sí la puedo leer, liris salumba salífera. Y de esos versos se tomó esa palabra, vayamos a la Real Academia Española, y dice: de gitanjáfora, última palabra del tercer verso de un poema repleto de voces sin significado, pero de gran sonoridad, que compuso en 1929 el poeta cubano M. Brull, y de la que se valió el humanista mexicano A. Reyes para designar este tipo de enunciados. Y nos dijo que era última palabra del tercer verso. Y sí, justamente, gitanjáfora es la última palabra del tercer verso. Así que tenemos unas palabras que suenan muy lindas, pero que no quieren decir nada. No tienen nada que ver con novelas, no tienen nada que ver con cuentos, no tienen nada que ver con Cassius Clay, ni con los Beatles, ni con Bonavena, ni con Castellini, ni con Cortázar, pero el viento nos trajo hasta acá. Y termina Wimpy diciendo: ¿qué alivio se experimentaría diciéndole al semejante? Funicumbu manicordión pipotín. Y en tono de pregunta: bichauquera peñute. ¿Qué quiere decir mamicordión? ¿Qué quiere decir peñute? Todavía no se sabe. Pero ya llegará el día en que al salir el tipo a la calle de mañana se le encuentre llena de peñutes y de mamicordiones y hasta de jolijándolos. Más vale que no se deje agarrar desprevenido. Y después de todo, decir lo que todavía no quiere decir nada es aprovechar a decir decentemente aquello que, cuando quiera decir algo, quién sabe para decir qué van a decir. Esto era un charlista de la radio de los años 40. Esto era un charlista. Es que es un trabalengua, es un trabalengua. Acá se representa un poco con lo político. A confesión de yo no fui, Que todo sea para bien, era como cerrado. Era como cerraba en sus audiciones radiales. No tuve el gusto de escucharlo, por lo menos en directo. Pero esto es Wimpy invitando palabras. Tengan en cuenta que todavía no llegamos al capítulo, es decir, estamos dando vueltas alrededor de cosas que aparecieron por ahí. Y nos vamos de acá. Y nos volcamos en el capítulo 16. El capítulo 16, la obra La tía Julia y el escribidor. La obra de la tía Julia y el escribidor está estructurada en capítulos pares e impares. En los capítulos pares, la voz narrativa que vamos a tener va a ser un narrador en primera persona, un yo, que va a ser el de una autobiografía ficcional de Marito Varguitas, que no es otro que Mario Vargas Llosa. ¿Que va a tener elementos y puntos de contacto con la realidad? Sí,
Va a estar la tía Julia, va a estar la prima Patricia, va a estar el tío Lucho, va a estar sus estudios en la Universidad de San Marcos, que estudió, va a estar sus trabajos de periodista en la radio, que lo hizo. Es decir, puntos de contacto con la realidad. Pero no quiere decir que deje de ser una ficción esos capítulos impares. Y en esos capítulos impares se va desarrollando la historia de la relación entre Marito, primero denominado Marito por su tía Julia y después Varguitas, que es como le dice el amigo, y la tía Julia le llama Varguitas siempre de ahí en adelante. La relación entre la tía Julia y Varguitas y la relación entre el Mario Vargas Llosa del pasado con un autor de radionovelas boliviano llamado Pedro Camacho. En los capítulos pares no va a aparecer para nada esta ficción autobiográfica, sino que van a aparecer las obras de Pedro Camacho. La voz del narrador que estamos encontrando acá en el capítulo 16, este es un capítulo par, es un narrador omnisciente. El estilo es un estilo artificioso, de evidente elaboración, se cae en lugares comunes, se adjetiva mucho, a nivel... Tenemos palabras, para todo tenemos palabras. El cliché, o lo que es lo mismo, tomado del francés, el cliché, es decir, los lugares comunes en los que ese narrador ficticio que asumimos siempre que es la narración de Pedro Camacho para sus radionovelas, es la que está creando. Recuerden que nos quedamos en Nos quedamos en Soso. Nos quedamos que conocimos a un Joaquín Inostroza Belmont, referí y borrachín, ¿cierto? Referí y borrachín. Lo define así en la narración, no le estoy agregando ni un punto ni una coma. De referí y borrachín. Sí, pero lo de referí y borrachín aparece ahí en la primera. ¿Ah? Pero hagamos un resumen para los que no estuvieron. Mirta diría, el público siempre se renueva. Repítalo. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una familia muy acomodada de un distrito de Lima que se llama La Perla, sobre la costa del Pacífico, cerca del puerto del Callao. Un distrito que se intentó crear para gente acomodada, pero que fracasa, ¿cierto? ¿Perdón? Por el clima. Por el clima, dice sí, por el clima. Nosotros asumimos que era más que nada por la proximidad con el puerto, porque el que se va a desarrollar es Miraflores y el Barranco, que quedan unos pocos kilómetros hacia el sur por la misma costa, ¿ah? Y que tienen el mismo clima. Pero buena la acotación de Cristina aquí, que nos está diciendo que el narrador dice que el clima hizo estragos en los pulmones de los que se habían instalado allí. ¿Sí? Me tengo que poner los lentes. Pero ahora tengo el libro en papel, así que voy a ver. Y aparte lo conozco de memoria, para allá y para allá. Aunque, no sé si compran libros usados o no. Todas las vidas anteriores que tiene un libro, ¿no? Todas las vidas, no sé si lo han pensado. Fue Joaquín un hijo único de una familia adinerada, ¿cierto? De abolengo. Sin embargo, Joaquín, allá está mi maestra que le puso el rótulo a Joaquín. Dijo que Joaquín era un burro.
El narrador dijo que era un burro, pero el narrador creo que es más duro. Hablando de los profesores para enseñarle los números y las letras, dice: todos, uno tras otro, terminaron renunciando al pingüe salario, desmoralizados e histéricos por la indiferencia ontológica del niño ante cualquier especie de saber. Indiferencia ontológica, el ser era absolutamente ontología, de estudio del ser. El ser era absolutamente indiferente a cualquier conocimiento. Las vocales. Aprende dificultosamente las vocales. En algún momento lo mandan a estudiar al extranjero lenguas, pero no sé si lo vimos o lo vamos a ver. Y no solamente no aprende lengua extranjera, sino que pierde el conocimiento básico de la lengua materna. Hablaba en monosílabo. Entonces eran monosílabos, ¿cierto? Pero el muchacho, ¿en qué se desarrolla? Se desarrolla como árbitro de fútbol, ¿no? Hablamos de taras, ¿sí? Hablamos de taras, y lo que este muchacho llega es al fútbol. ¿A quién llama? Llaman a un pediatra estrella de la ciudad, el doctor Alberto de Quinteros, quien desasnó luminosamente a los atormentados. Tiene lo que llamo mal de invernadero, les explico. Las flores que no viven en el jardín, entre flores e insectos, crecen mustias y su perfume es hediondo. Será normal el día que un compañero le rompa la nariz. Alberto de Quinteros, ¿está? Nos dice aquí en la... Sí, fui para atrás en orden... No me intenten seguir. No me intenten seguir. Mírenme la mano, mírenme la mano. No me intenten seguir. Alberto de Quinteros dice: tienen que mandar a este niño a la escuela, de forma tal de que cuando le rompan la nariz a un compañero, nuestras maestras dirán que eso se llamaba socializar, ¿cierto? Aprender con los pares. Aprender con los pares. Cuando le rompieran la nariz, cuando le demostraran de que no era hijo único en el mundo, iba a aprender. Y acá, no quiero detenerme, quiero seguir. No alcanza con eso, lo mandan a un colegio caro, le hacen el uniforme distinto, se lo hacen de terciopelo, pero aún así no hay caso. ¿Está? Pero ven que el niño le gustaba el tema del fútbol, entonces le hacen una cancha de fútbol e invitan al lado de la casa e invitan a los niños después de la escuela a ir a jugar a esa cancha. Y empiezan a encontrar que el niño siempre, que Joaquín, vamos a dejar de decir el niño, siempre arbitra los partidos. Eso hace que el padre se enoje, es decir, cómo podía ser que alimentaran a todos esos vagos, que le dieran una cancha de fútbol y que al hijo siempre lo mandaran a hacer de juez. Pero resulta que no, que el Botija quería hacer de juez. Entonces llaman al profesor Lucio Acémila, quien después de muchos horóscopos, interrogatorios sobre los cuerpos celestes y meditación lunar, dio el veredicto que, si no el más certero, resultó el más halagüeño para los padres. El niño, se sabe celularmente un aristócrata y, fiel a su origen, no tolera la idea de ser igual a los demás. Prefiere ser referí. Perdón, la pronunciación que pone Vargas Llosa, el autor, es referí, ¿cierto? Que no es. Referí es más argentino que uruguayo, nosotros diríamos juez, pero en la América más al norte se va a decir referí. Prefiere ser referí a jugador porque el que arbitra un partido es el que manda. Entonces los padres se sienten reconfortados con eso. Nota al pie, porque no tienen por qué haberse leído la novela. El primer pediatra consultado, que se llama Alberto de Quinteros, en el capítulo 2 fue un ginecólogo. Es decir, este capítulo 16 empieza a mostrar
les estoy spoileando, ¿no? Es decir, empieza a mostrar que a Camacho, al creador de los radioteatros, se le empiezan a mezclar los personajes. Lo vamos a ver, pero ya se los voy a enunciar. Lucio Acémila, connotado astrólogo de la ciudad, el hombre que leía las estrellas y demás, Lucio Acémila va a ser en el capítulo, todo esto tienen para ver después, capítulo 10, ¿ah? Era una Lucía Acémila, que era una doctora especialista en problemas mentales. Es decir, a Pedro Páramo, Camacho. me fui a Carlos Fuente y Pedro Páramo. Soy Pedro Camacho, sin duda. Se le está mezclando en el capítulo 16 alguien que viene del capítulo 2 y del capítulo 10. Le está pasando al autor, le está pasando lo que le pasa al lector en la novela cuando tiene que volver para atrás y decir, ¿y este quién es? ¿Cuándo apareció? ¿Qué característica notoria tenía? E incluso, esto es una habilidad maravillosa del autor real, ¿no? Es decir, le cambia la disciplina médica, allí pasa, la cambia de sexo, es decir, de Lucía Acémila lo pasa a Lucio. ¿Ah? Y lo pasa de expertos en temas mentales, sí, pero este es un astrólogo, ¿no? Que le resuelve el tema. Entonces, y esto es un tema verdaderamente interesante. Esto ya lo vimos, ¿no? Sí. Entonces no hay nada para ver. No miren que no hay nada para ver. Acá. El tema manifiesto de la novela La tía Julia y el escribidor, esto es un trabajo de tesis de francés, es el de una historia amorosa, pero el profundo es el de la literatura misma, la oposición entre dos tipos de arte novelesco. Es esta una base excelente para un análisis estructural de los diferentes recursos empleados por ambos autores, el ficticio Camacho y el real Vargas Llosa. Es decir, si bien en una lectura, que debe haber sido la lectura que yo tuve y que me divertí como loco y que me hizo volver a él, si bien en una primera lectura uno dice, ¡qué genialidad! Es decir, hay un radioteatro, hay una historia real, hay un autor de radioteatro y me tira radioteatros. El autor de los radioteatros se va volviendo loco, va mezclando los personajes, él mismo se da cuenta. Y entonces empieza a producir episodios en que mata a todos los personajes. Es para salir del problema y poder hacer pie de nuevo. Porque si él se da cuenta de que el médico aquel ahora está haciendo otra cosa, los que trabajan con él en el estudio de radio, las voces, la compañera el otro día me nombraba las voces de los radioteatros uruguayos. Entonces, esas voces se dan cuenta de que el arte de Camacho está fallando, pero como era un hombre tan estricto con el cumplimiento de su guión y demás, no podían hacer ningún cambio. Y vienen a hablar con Varguitas. Esos seres ficcionales vienen a hablar con el Varguitas, que es el narrador en yo de los capítulos impares, y le dicen, vas a hacerlo algo, hable con él. Entonces Varguitas va a hablar con él. Va a hablar con él y le dice,
Dice, no, dice, ya, le estoy buscando solución. ¿Cuál era la solución? Matarlos a todos. Matarlos a todos. En el puerto del Callao, que se desarrolla una historia, va a venir un terremoto con una ola y los va a matar. Pero como no sabe si correspondían solamente a ese radioteatro, los empieza a matar en todos los radioteatros. ¡Claro! Y ese es la frescura de ese texto leyéndolo con desparpajo, ¿no? Es decir, simplemente como derecho de lector que tengo de divertirme, de entretenerme y de divertirme. Ahora, si voy mucho más serio, ¿con qué me encuentro? Me encuentro con dos formas de escribir, que es lo que me dice este análisis sesudo, ¿sí? Este análisis sesudo me dice, son dos tipos de arte. En uno, tengo un escritor serio que está contando sus anécdotas de lo que le está pasando, pero a su vez nos va metiendo, y hablamos de cuentos, y hablamos de cuentos, y hablamos de cuentos, y estos son todos los capítulos, y esto me lo hice para mí, no se lo voy a mostrar, porque me divertí también leyendo. En el capítulo 1, Varguitas escribe un cuento, lo lee, es incomprendido y lo tira. En el capítulo 3, escribe otro cuento, no les gusta a sus amigos, al que se lo lee, y lo tira. En el capítulo 5, escribe otro cuento y la tía Julia se mata de risa de ese cuento porque no le gustaba como estaba contado. En el capítulo 7 ocurre exactamente lo mismo. Es un cuento que le hace la tía Julia y Varguitas lo escribe en forma de cuento y la tía Julia lo critica, le dice, no, pero no puede pasar tanto tiempo entre esto y esto, pero no, es una creación, es una ficción, no, pero pierde toda la gracia, le dice la otra, lo tira también. Y el que no tira, viene la limpiadora, se lo lleva. Entonces, ¿qué es lo que nos está mostrando? Nos está mostrando es la novela. Si entramos en el análisis de lo que me decía esto de acá, Dios mío. Acá, ahí. Lo que me está diciendo es, cuidado, hay dos escritores, los dos igualmente ficticios. Los dos igualmente ficticios, están creados por el autor, ¿cierto? Pero uno se desvive buscando la palabra, el otro derrama contenidos, le agrega adjetivos, reitera epítetos. Ese es Pedro Camacho. Y el otro mide, corta, lee, conversa, lo muestra, lo tira porque no está de acuerdo. Y entonces, ¿qué es lo que me está planteando? La creación artística. Va a aparecer una palabra que me hizo tanta gracia que la recuerdo, guachafo, que es un peruanismo. Varguitas se sienta con la tía Julia a explicarle qué es guachafo en literatura, qué es guachafo, qué es barro, qué es guaso, qué es... Lo que le gustaba a la tía Julia, todo eso era guachafo. Corintellá. Por eso no se entiende. Según él va a decir que el matrimonio duró mucho más de lo que la tía Julia había dicho. Que el matrimonio duró mucho más que la tía Julia había dicho. Pero, y volvamos, sí, ahora ¿a dónde estamos? ¿A dónde estamos? Los padres se van poniendo viejos, están verdaderamente decepcionados y ¿había llegado al último grado de secundaria? Ah, maravilla. ¿Terminado el colegio? Ahora es verdad. Ahora es verdad. Ahora es verdad.
que en lo que concernía a su vicio primero, el segundo fue el alcohol, el muchacho denotaba algo que merecía llamarse talento. Su imparcialidad teratológica en el espacio sagrado de la cancha y el tiempo hechicero de la competencia le ganó prestigio como árbitro entre alumnos y profesores del Santa María, y también gavilán que desde la nube divisa bajo el algarrobo la rata que será su almuerzo. Metáfora rebuscada. Su visión que le permitía infaliblemente detectar a cualquier distancia y desde cualquier ángulo el artero puntapié del defensa a la canilla del delantero centro o el vil codazo del alero al guardameta que saltaba con él. También eran insólitas su omnisciencia de las reglas y la intuición feliz que le hacía suplir con decisiones relámpago los vacíos reglamentarios. Así que sabía todas las reglas y aparte una intuición certera para cuando no había regla. Su fama saltó los muros del Santa María, saltó los muros del colegio. Y el aristócrata de la Perla comenzó a arbitrar competencias interescolares, campeonatos de barrio, y un día se supo que en la cancha del Potao, había reemplazado a un referí en un partido de segunda división. Terminado el colegio se planteó un problema a los abrumados progenitores: el futuro de Joaquín. La idea de que fuera a la universidad fue apenadamente descartada para evitar al muchacho humillaciones inútiles, complejos de inferioridad y a la fortuna familiar nuevos forados, nuevos agujeros en forma de donaciones. Un intento de hacerlo aprender idiomas, acá estaba, desembocó en estrepitoso fracaso. Un año en Estados Unidos y otro en Francia no le enseñaron una sola palabra de inglés ni de francés. Y en cambio tuberculizaron su de por sí raquítico español. Tuberculizaron, es decir, hablamos de gitanjáforas hoy, ¿no? Es decir, ¿en qué lo transformaron? En un tubérculo, en algo que va... No. La creación de palabras es verdaderamente interesante si la buscan. Tuberculizaron, lo escondieron abajo de la tierra, lo metieron. Bien. Cuando volvió a Lima, el fabricante de casimires optó por resignarse a que su hijo no ostentara ningún título y, lleno de desilusión, lo puso a trabajar en la maleza de empresas caseras. Los resultados fueron presumiblemente catastróficos. En 2 años, sus actos u omisiones habían quebrado 2 hilanderías, reducido al déficit la más floreciente firma del conglomerado, una constructora de caminos, y las plantaciones de pimienta de la selva habían sido carcomidas por plagas, aplastadas por avalanchas y ahogadas por inundaciones. Paréntesis. Lo que confirmó que Joaquincito era también un fulmine. Noten las 3 palabras que voy a decir seguidas, ¿no? Aturdido por la inconmensurable incompetencia de su hijo. Es decir, la verborragia de Pedro Camacho no tiene diques, ¿no? Aturdido por la inconmensurable incompetencia de su hijo, herido en su amor propio, el padre perdió energías, se volvió nihilista, dejó de creer en nada. El nihilismo es una corriente filosófica. El nihilismo es descreer absolutamente, no tener ninguna creencia, nada en lo que fijar. Se volvió
nihilista y descuidó sus negocios, que en poco tiempo fueron desangrados por ávidos lugartenientes, y contrajo un tic risible que consistía en sacar la lengua para tratar insensatamente de lamerse la oreja. El cuadro es terrible, es decir, el hombre tenía títulos, tenía fortuna, tenía empresas, pero por un hijo que le salió referee, ¿ah? Termina perdiendo absolutamente todo y él quiere, no un toc, un tic. Su nerviosismo y desvelos lo arrojaron, siguiendo los pasos de su esposa, en manos de psiquiatras y psicoanalistas. Signo de interrogación. Alberto de Quinteros, Lucio Acémila. ¿Quiénes son Alberto de Quinteros? Fue el pediatra que le dijo que el niño tenía que ir a la escuela, pero que a su vez es el ginecólogo del capítulo 2. Y Lucio Acémila es Lucía Acémila, que era una psiquiatra, ¿ah? Pero que fue el astrólogo que le dijo que el niño se sentía superior. Lo pone entre signos de interrogación, es decir, Pedro Camacho cuando está escribiendo esto, duda, pero queda escrito. Incluso en esta narración ficticia nos da a entender que esto va a salir al aire después. No tiene el formato de un radioteatro. No tiene el formato de un radioteatro. Para hacer un formato de un radioteatro tendría que haber un diálogo. Tendría que haber un diálogo. Pero como que esto se propaló por las ondas de Lima y llegó a la gente se va a dar cuenta, la gente se va a dar cuenta. En los capítulos finales, cuando Varguitas y la tía Julia estén buscando un juez que los pueda casar, en los juzgados y en los lugares donde ellos entran, la gente va a estar comentando lo que sucedió en el radioteatro. Bueno, lo cierto es que psiquiatras y psicoanalistas dieron rápida cuenta de sus residuos de cordura y de plata. El colapso económico y la ruina mental de sus engendradores no pusieron al borde del suicidio a Joaquín y Nostroza Belmont. Vivía siempre en La Perla, en una residencia fantomática. Es fantasmal, muy bien, del francés. Del francés. A ver, de León, ¿vos te acordás de Fantomas? ¿El personaje de caricatura? ¿De cuál? Fantomas. Sí. Es decir, viene del francés, fantoma, que es una residencia fantasmal, que se había ido despintando, aherrumbrando, despoblando, perdiendo jardines y cancha de fútbol para pagar deudas, y que habían invadido la suciedad y las arañas. El joven se pasaba el día arbitrando los partidos callejeros que organizaban los vagabundos del barrio en los descampados que separan Bellavista y La Perla. Fue en uno de esos matches disputados por caóticos palomillas, los palomillas, los gurises de la calle, en plena vía pública, donde... No me digan que estaba fallado mi edición. Un par de piedras hacían de arco y una ventana y un poste de límites, y que Joaquín, principismo de elegante que se viste de baile para cenar en plena selva virgen, arbitraba como si fueran final de campeonato, que el hijo de aristócrata conoció a la persona que haría de él un cirroso y una estrella. Sarita Huanca Salaverría. Saritas Huanca Salaverría, ¿ah? Viene de otro capítulo. Sarita viene de acá. Viene del capítulo 6.
Sarita Huanca Salaverría es una lolita. Una lolita. Es una chica a la que se presenta en el juzgado diciendo que en la pensión donde vivía con sus padres había sido violada por un testigo de Jehová que se llamaba Gumercindo Telo, y la llevan a declarar y el juez y el instructor le preguntan a la chica cómo habían sido las cosas y la niña empieza a decir dónde el otro le había tocado y qué había pasado, y se crea un clima y cuando se van, el instructor le dice al juez: nos ha sido dado presenciar un espectáculo fuera de lo común, filosofó el magistrado. Esa niña tiene el demonio en la sangre y lo peor es que probablemente no lo sabe. Es eso que los norteamericanos llaman una lolita, doctor. Lolita es un término que viene de la literatura, de una novela de Nabokov, ¿sí? En la que una jovencita le quita el sueño a los veteranos. A uno en particular. Eso que los norteamericanos llaman una lolita, doctor, intentó acrecentar sus conocimientos el secretario. Bueno, ese personaje, Sarita Huanca Salaverría, que va a conocer a Joaquincito en un partido de fútbol, viene del capítulo 6. Pero ustedes no tienen por qué saberlo. Están leyendo un cuento que está inserto dentro de y que se puede leer. Lo que pasa es que el profesor el animador sociocultural, acá no soy profesor, les está haciendo trampa. Pero lo pone con signo de interrogación, ¿no? ¿Es esta? ¿Será? La había visto jugar varias veces en esos partidos del montón, e incluso le había cobrado muchas faltas por la agresividad con que arremetía contra el adversario. Le decían marimacho, pero ni por esas se le hubiera ocurrido a Joaquín que ese adolescente cetrino, calzado con viejas zapatillas, cubierto con un blue jean y una chomba rotosa, hubiera sido mujer. ¿Cuánto hace que no le veían blue jean escrito? Sí. De las etiquetas de los vaqueros. Sí. Bien. Y de escuchar a Tormenta. Sí. Ay, mi muchacho de blue jean. Hay gente veterana acá, ¿eh? ¿Nunca escuchaste a mi muchacho de blue jean? La próxima le traigo. Ay, mi muchacho de blue jean, de Tormenta. Ponen. Nos hacía bailar a todos. Sí. No, yo también bailaba, pero no era mi. Comentario muy Vargas Llosa. Lo descubrió eróticamente. Un día, por haberla castigado con un penal indiscutible, Marimacho había metido un gol con bola y arquero, recibió como respuesta una mentada de madre. Esto es supermanismo, ¿no? Decir, pero ¿qué le dijo? ¿Qué te parió? ¿Cierto? A ver, mis futboleros, ¿cómo le puede haber cobrado un penal a Marimacho cuando Marimacho lo que había hecho fue un gol con bola y arquero? ¿Eh? Diga. Acá dice que cobró penal. Estoy hablando de los futboleros. Pedro Camacho no debe saber mucho de fútbol, pero si yo hago un gol pateando al arquero, eso no es penal si estoy en el área contraria, si estoy haciendo el gol. Si golpeo a alguien en mi propia área es penal, pero si lo golpeo en el área contraria cuando estoy haciendo un gol es foul, ¿cierto? Pero lo que está demostrando, porque esto no puede ser una inconsistencia del autor, es que Pedro Camacho en su verborragia dice penal, pero verdaderamente lo que hizo Marimacho fue un gol y lo que le hacen es anular el gol por falta de arquero.
Demoré 40 años, así que no se hagan problema. Les repito, si lo leí en el 78 recién me di cuenta. ¿Qué has dicho?, se indignó el hijo de Aristócratas, pensando que en esos mismos momentos su madre estaría ingiriendo una píldora, paladeando una pócima, soportando un agujazo. No se olviden que la madre estaba en manos de él. Repite si eres hombre. No soy, pero repito, repuso Marimacho. Y en honor de Espartana, capaz de ir a la hoguera por no dar su brazo a torcer, repitió, enriquecida con adjetivos del arroyo, lamentada de mal. Esto hay que dejarlo de cantar, esto es como algo bueno que uno acaba de tomar o de ver, hay que darle tiempo. Es decir, repite si eres hombre, no soy, pero repito. Joaquín intentó lanzarle un puñete que solo dio en el aire y al instante se vio arrojado al suelo por un cabezazo de Marimacho, quien cayó sobre él golpeándolo con manos, pies, rodillas, codos. Allí, forcejeos gimnásticos sobre la lona que acaban pareciendo los apretones del amor, descubrió, estupefacto, erogenizado, eyaculante, que su adversario era mujer. La emoción que le produjeron los roces pugilísticos con esas turgencias inesperadas fue tan grande que cambió su vida. Ahí mismo, al amistarse después de la pelea y saber que se llamaba Sarita Huanca Salaverría, la invitó al cine a ver Tarzán y una semana más tarde le propuso el altar. Vamos a ver otro autor cercano a nosotros, Saccheri. El tema del contacto físico, en este caso entre dos muchachos. Es decir, en el funcionamiento general del mundo están jugando un campeonato de fútbol y por decisión de la profesora Musopapa, por sugerencia de la profesora Musopapa, sacan a Federico del arco y en su lugar ponen a una muchacha que jugaba voleibol y que se comporta muy, muy bien. Y ganan el partido por penales. Y ganan el partido por penales. Federico sale despedido como el resto de sus compañeros a abrazar a Eugenia, porque en el último segundo tiene un momento de pánico, ¿Cómo abrazar a una arquera? Una cosa es abrazarse con los otros vagos del equipo. La única precaución que hay que tomar es no rozarse de la cintura para abajo, para que nadie se vaya a pensar que no sé qué. Pero con esta chica, ¿cómo tocarse por los hombros nomás? El problema es que Federico toma dimensión del dilema, y noten que en la literatura los tiempos en los que se escribe, los tiempos en los que se lee, no son los tiempos físicos. Esto va pasando por la cabeza de Federico desde que sale corriendo y dice, ¿cómo me voy a ir a abrazar con ella? El problema es que Federico toma dimensión del dilema cuando le falta nada más que un paso para llegar hasta donde Eugenia, de pie, llena de tierra, los espera con los brazos abiertos. Y vienen un montón de vagos a abrazarla. Y Federico, en efecto, detiene su carrera en seco. El muchacho que va primero se da cuenta de lo que va a hacer y se para. Pero basta que lo haga para que alguien desde atrás, el Guacamayo, Esteban, todos tenían nombretes, le ponga un terrible topetazo involuntario que lo lanza directo a los brazos de Eugenia, que se cierran alrededor de él. ¿Recuerdan esa sensación?
Y Federico siente a su vez otro montón de brazos que lo rodean y es consciente de que ese abrazo ahora es una multitud de 7 cuerpos y 14 brazos, o de 8 cuerpos y 16 brazos, en el caso muy probable que la profesora Musopapa se haya sumado al amuchamiento. Pero Federico también es consciente de que en el núcleo de ese montón de cuerpos hay uno que posee unas redondeces que Federico jamás ha tocado. Y es consciente porque esas redondeces y esas concavidades están absolutamente pegadas a él en el centro de ese abrazo. Es un profesor de secundaria, además, el que está escribiendo esto en contacto con hormonas adolescentes. Digo, pero lo cierto es que Joaquín conoce a Sarita en ese encuentro involuntario y en ese roce involuntario de una pelea. La negativa de Sarita a ser su esposa e incluso a dejarse besar empujaron clásicamente a Joaquín a las cantinas. En poco tiempo pasó de romántico que ahoga apenas en whisky a alcohólico y redento que puede apagar su africana sed con queroseno. Noten que dije queroseno porque no me sale querosene, ¿cierto? Dije queroseno como el que comprábamos para la estufa por. ¿Cómo no? Y cerramos con este párrafo. ¿Qué despertó en Joaquín esa pasión por Sarita Huanca Salaverría? Era joven y tenía un físico esbelto de gallita, una piel curtida por la intemperie, un cerquillo bailarín, y como jugadora de fútbol no estaba mal. Por su manera de vestirse, las cosas que hacía y las personas que frecuentaba, parecía contrariada con su condición de mujer. ¿Era esto, tal vez, vicio de originalidad, frenesí de extravagancia, lo que la hacía tan atractiva para el aristócrata? El primer día que llevó a Marimacho a la ruinosa casa de la Perla, sus padres, después que la pareja hubo partido, se miraron asqueados. El ex rico encarceló en una frase la amargura de su espíritu. No solo hemos creado a un estúpido, sino también a un pervertido sexual. Lima de los años 50, según Vargas Llosa en esta ficción, estas palabras salían por el éter y entraban en los hogares, en las oficinas y demás. Repito, capítulos impares, el texto que acompaña la peripecia amorosa de doña Julia y Varguitas, con un narrador en primera persona, y capítulos pares, como este 16, las que asumimos como lector, que son las obras de Pedro Camacho que salen hacia el exterior. Y el caos que yo les voy mostrando de a poco, que se va mostrando en este capítulo, en el cual aparece gente de otros capítulos. Entonces piensen ustedes en ese público, que el ginecólogo aparece como pediatra, que la violada de la pensión aparece como marimacho en la calle, y así sucesivamente. Lo que va creando es una ficción adicional y un disfrute mayor para el que viene leyendo esto. Mientras que uno de los seres, de uno de los personajes de la novela, se va deteriorando a medida que transcurre y pasa de estar en la apoteosis de la gloria de ser popular en Lima, ya veremos cómo termina. Nos vemos el miércoles.
podía dejar. Agarraste desde el principio, porque este era el principio. Ya veré. Porque a Xuxa está completíssima.